En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, tanto a ClaveI como a Wolters Kluwer, la posibilidad que nos brindan a la agencia tributaria de poder exponer este cambio que, aunque pueda parecer menor, porque quizá se manifiesta en normas de un rango más inferior, pero es bastante relevante en lo que supone la gestión del IVA. Y, por lo tanto, pues es importante que podamos acercarnos a todos los colectivos, sean empresas, sean asesores, para poder difundirlo. En realidad, la presentación por parte de la agencia tributaria la efectuarán dos compañeros, la jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante, Cayetana Amo, y el jefe de la Dependencia de Informática, Felipe Sánchez, que enfocarán sus intervenciones por un lado más normativo o por un lado más técnico para que se pueda abarcar todas las cuestiones que plantea este nuevo sistema. Bueno, el suministro inmediato de información supone, digamos, el primer cambio significativo que sufre la gestión del IVA desde que se implantó. Porque aunque lógicamente ha habido cambios adaptados a las distintas modificaciones normativas, quizá el más significativo pudo tener lugar en el año 92 con el sistema de adquisiciones intracomunitarias, entregas intracomunitarias, pero en realidad la base de gestión del impuesto sobre la base de las autoliquidaciones y los libros registros que deben soportar estas autoliquidaciones, pues no ha visto ninguna modificación en nada menos que 30 años. Y, bueno, quizá pues había llegado el momento en que la agencia, bueno, pues cambiara este sistema y mejorara y tuviera una mayor información orientada, evidentemente, a dos aspectos, que son sus aspectos básicos de trabajo. Por un lado, ofrecer una mayor asistencia al contribuyente, y como veremos luego en las presentaciones, pues es una de las finalidades del sistema, que se pueda disponer de la información no solo por parte nuestra de una manera rápida, sino también por los contribuyentes que estarán dentro del sistema, puedan tener información cruzada de todas estas operaciones. Pero evidentemente también es una mejora para hacer más eficaz el control al que estamos obligados a efectuar sobre las actividades económicas. Y eso pues hay que también resaltarlo, y en ese sentido tiene un gran valor. Aunque pueda parecer que todo el tema del suministro inmediato de información se inició pues hace nada, ¿no?, con la publicación en diciembre del año pasado de un Real Decreto, en realidad eso no es así. En realidad podemos referirnos a una fecha ya un tanto alejada, como es octubre de 2014, donde ya se hizo una nota de prensa por parte de la agencia dando publicidad a este sistema. La nota, además, se titulaba «La agencia tributaria lanza un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales». Estamos hablando en octubre del 2014 y en realidad estaba ligado con una reforma legal que se iba a producir poco después, en la que se cambiaba la legislación del IVA justamente para señalar que la llevanza de los libros registros se podía efectuar a través de otros medios, que no sean el medio clásico en papel o soportado, sino por vías electrónicas, en este caso en la sede de la agencia tributaria. Incluso durante el año 2015 hubo información ya por el mes de noviembre. Ya se publicó en los apartados de nuestra página en Internet, en el apartado que titulamos «Le interesa conocer», hay ya un documento de 25 de noviembre del 2015 donde se explicita ya con más detalle lo que es el funcionamiento de este sistema. Este documento incluso está todavía localizable allí en la página. También ligado a una reforma legal que anticipaba todo este sistema, que es una reforma en la que, bueno, como toda obligación, hay que regular siempre una infracción, ¿no? Y lo que hacía era regular un poco el incumplimiento de la llevanza de los libros registros en la manera determinada. Quiero aprovechar este tema, para ya dejar claro que, desde luego, por parte de la agencia tributaria, el tema sancionador es un tema que no carece de interés en absoluto en todas estas divulgaciones. No hay que pensar ahora mismo en eso, porque el interés es en que el sistema se implante, se ponga en funcionamiento, y todas estas cuestiones, bueno, ya tendrán su momento si al final alguien realmente realiza incumplimientos, pero que no es, desde luego, el objetivo con el que nos acercamos a este tema.
Bueno, con posterioridad, a continuación les van a desarrollar todo lo que suponen los cambios legislativos, pero en realidad el Real Decreto 596 del mes de diciembre de 2016 es el que, digamos, abre el sistema a conocimiento general. Y, evidentemente, la base el por qué se pretende implantar este sistema es porque resulta evidente a las alturas que nos encontramos en que en una actividad empresarial pues no se realiza hoy día, no lleva sus registros hoy día al margen de las vías electrónicas, es decir, está plenamente soportada en vías electrónicas y eso pues va de suyo que va a permitir una mejor comunicación, una comunicación bidireccional en este caso con la agencia tributaria, bastante más rápida, más ágil. Ahí sí que habría que resaltar que, aunque luego les expondrán pues las dos vías que básicamente se establecen como manera de suministrar la información, pero todos debemos pensar que realmente solo hay una vía, ¿no?, que es una vía de automatización, es decir, los sistemas informáticos deben estar preparados de tal modo que, una vez incorporados los datos que sean necesarios para ser suministrados, pues deben operar de una manera lo más automáticamente posible para que esto funcione. Es decir, no hay que pensar, desde luego, que esto es el equivalente a declaraciones informativas que se rellenan o cosas de ese tipo. Es decir, eso hay que descartarlo y hay que tener otra visión del problema al que nos enfrentamos. En realidad, fruto de ello ha sido que, por ejemplo, se ha llegado, la agencia tributaria viene trabajando, y los que sean asesores, gestores fiscales, lo saben, viene trabajando usando pues lo que llamamos la colaboración social, ¿no? Es decir, la posibilidad de que los representantes de algunos colectivos, los miembros de algunos colectivos, puedan presentar este tipo de declaraciones y puedan actuar, digamos, en nombre de sus clientes para la presentación de documentos, declaraciones de todo tipo. En este sentido, también se ha firmado un convenio con las entidades desarrolladoras de software para que puedan actuar como colaboradoras en la presentación de estas declaraciones, de tal manera que se pretende dar pues el mayor abanico de posibilidades para que se puedan interactuar con este tipo de, como digo, declaraciones que no son tales, que tienen una manera de presentación bastante más automatizada. Efectivamente, normativamente todavía no está cerrado el círculo. Falta todavía por publicar un documento, que es una orden ministerial, en la que se van a dar bastante más detalles sobre qué información hay que transmitir. Aunque parte de toda esa orden, pues ahora se trasladará por mis compañeros y se podrá observar que está. En realidad es una actividad que se ha ido generando sobre la base de una serie de consultas que se han abierto para que todos puedan ir planteando sus preguntas. El colectivo de contribuyentes al que está dirigido el sistema, pues está claro que está focalizado en aquellos que presentan declaraciones mensuales, sin perjuicio de posibles voluntarios que puedan lanzarse al sistema. Bueno, es un colectivo no especialmente grande, puesto que estamos hablando a nivel nacional de unos 62.000 contribuyentes. Colectivo que en el ámbito, por ejemplo, de Alicante estaría en el entorno, con datos iniciales, datos a primeros de año, porque lógicamente puede haber cambios en la medida en que pueda haber renuncias a alguno de los sistemas que obligan a la declaración mensual y demás, pero inicialmente estaríamos hablando de unos 2.800 contribuyentes, en el entorno de 2.800. Hay unos 1.700 adscritos al ámbito, digamos, provincial por ser declarantes mensuales dentro del sistema de devolución mensual. Hay luego unas 1.000 grandes empresas y algunos adscritos a un nivel más superior a la Delegación Central de Contribuyentes, unos 30 contribuyentes. De todos modos, quiero decir que el colectivo es pequeño, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Alicante se reciben del entorno de 155.000 declaraciones del IVA. Pero la realidad es que este colectivo supone, en términos, digamos, cuantitativos, pues prácticamente el 80% del IVA, ¿no?, para nosotros. Con lo cual es un colectivo importante y es una cuestión bastante significativa. La entrada en funcionamiento del sistema está muy próxima ya. Entra el 1 de julio del 2017
y tiene sus particularidades. Durante este primer semestre hay una ampliación de plazos y bueno, ahora se los pondremos todo con detalle. Al mismo tiempo se ha ido desarrollando una prueba piloto. Desde primeros de año se han ido, por determinadas entidades que se han prestado a esta colaboración, se han ido realizando pruebas de remisión, pruebas que ahora mismo también están abiertas, también ahora se les expondrá un poco cómo se va a realizar todo eso. Pero, bueno, pues ha habido una gran actividad previa a todo esto que posiblemente dilata la publicación de la orden para tener bien cerrado casi todas las cuestiones o los problemas que se puedan plantear. De hecho, en esa prueba piloto que se ha realizado, puedo decirles que con datos al 20 de abril se habían recibido ya por la agencia, puesto que se está operando prácticamente como si fuera en real, se han recibido ya más de 8.200.000 facturas recibidas y unas 470, cerca de 500.000 facturas recibidas, ¿no? Lo que sería recibidas. Es decir, que da señal del volumen del sistema y desde luego que la agencia se considera preparada para asumir y afrontar lo que es un sistema de esta naturaleza que va a suponer un gran movimiento de registros informáticos. De hecho, en todo este proceso de la prueba piloto también se puede hablar que se han recibido del orden, hay unas maneras, unas vías concretas que luego les comentaremos, en la que se puede contactar y plantear cualquier cuestión que plantee dudas y demás. Se han recibido del orden de 6.000 correos que han dado pie, bueno, pues a ir modificando algunos aspectos de lo que es los registros informáticos que se van a enviar. En suma, yo no quiero alargarme más porque todo esto se va a explicar, pero que creemos que la agencia pues está en condiciones de asumir perfectamente este proceso y esperamos ahora que las empresas pues lo asuman también y lógicamente pues bueno, con algún problema que siempre se pueda plantear, pero que seremos capaces de afrontarlo. Como ya se ha venido diciendo y sobre todo en los primeros meses de este año, pues algunos planteaban si esto se podría retrasar, si no se podría retrasar. La verdad es que la voluntad de la agencia es que no hay retraso ninguno y el día 1 de julio empezamos con este sistema. Bueno, le doy paso ahora al representante de Wolters Kluwer, que también quiere señalar algo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí. Evidentemente es un tema que despierta mucho interés y mucha atención por parte de las empresas y de los despachos profesionales. Es por eso que desde Wolters Kluwer, con la colaboración de la agencia tributaria y nuestros partners, en este caso con Clavey, estamos planteando por toda la geografía española unas jornadas informativas, ya que, digamos, hay muchos temas o muchas cuestiones que las empresas quieren conocer antes de la llegada o de la puesta en marcha de este sistema. Y cómo les afectará a su empresa en particular este nuevo modelo de la gestión del IVA. Desde Wolters Kluwer queremos presentarnos. Si alguno de ustedes no nos conoce, somos una multinacional, nos dedicamos en el ámbito español a dos sectores fundamentalmente, uno que tiene que ver con el ámbito legal de contenidos legales, con marcas como SIS, como La Ley, como el Consultor de Ayuntamientos, revistas como Capital Humano, y luego una parte de software específicamente dedicado a despachos profesionales y a empresas, que es donde esta normativa afecta directamente. Muy bien. ¿Por qué afecta directamente? Porque desde nuestro entorno de trabajo nosotros intentamos crear herramientas inteligentes y completas para que tanto los despachos profesionales como las empresas puedan interactuar con, la administración, con las entidades financieras a través de nuestros partners distribuidos en toda la geografía. Entonces, la idea nuestra es poder desarrollar herramientas que les permitan a ustedes integrar toda esta funcionalidad
con los diferentes ámbitos de aplicación. En referencia al tema que nos trata hoy, al suministro de información inmediata, dentro de lo que es nuestra página web, nosotros tenemos un apartado específico que habla sobre el tema del suministro de información inmediata. En este lugar lo que podemos encontrar es una información muy didáctica, donde tenemos vídeos que hablan autoridades de la agencia tributaria, hablan también nuestros propios técnicos y programadores, donde nos cuentan, digamos, cómo afecta y cómo se ha resuelto esta implementación dentro de nuestro software. Luego tenemos un apartado que nos explica claramente quiénes son los afectados, qué cambia con este sistema de información inmediata y luego cómo afecta esto a todas nuestras soluciones, cómo estamos adaptando nuestras soluciones a este suministro de información inmediata. Queremos comentar que desde el mes de enero nosotros, como entidad colaboradora, estamos en el plan piloto, tenemos ya empresas en plan de prueba, con lo cual ya estamos trabajando desde hace varios meses con los envíos y recepción y ya estamos teniendo una dinámica bastante importante con el volumen de clientes con los que estamos tratando. También en nuestra página web pueden descargarse una guía fácil de a quiénes aplica y qué cosas son necesarias en el suministro inmediato de información, por si ustedes quieren, digamos, que entregárselas a otras personas que no estén aquí hoy y que puedan verse afectadas, o dentro mismo de su propia empresa, alguien que no esté aquí y que ustedes le quieran llegar esta información. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, solo me queda darle paso a nuestros técnicos de la agencia tributaria, que son ellos quienes nos expondrán los cambios normativos y técnicos que implica este nuevo sistema. Sí, me queda. Bueno, pues en primer lugar va a comenzar la sesión Cayetana Amo Granados, que, como había dicho anteriormente, es la jefa de la dependencia de gestión tributaria y, por lo tanto, conoce bastante bien el funcionamiento, digamos, previo relacionado con la presentación del modelo 340 por parte de los que forman parte del registro de devolución mensual que se gestiona en la dependencia de gestión de Alicante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Y bueno, como ya han dicho reiteradamente, soy Cayetana Amo, de la Dependencia de Gestión Tributaria, y hemos preparado una presentación con el objeto de difundir, presentar el proyecto SI, hacerles llegar las características, los conceptos básicos que este proyecto significa y, por supuesto, hacer un repaso de la normativa que sustenta la posibilidad de poner en marcha este proyecto.
En la presentación, además, encontrarán algunos ejemplos de las preguntas más frecuentes que se suelen plantear ante una situación como esta, de incorporar una nueva gestión o una nueva forma de gestión del IVA en un documento que la Agencia Tributaria está haciendo, rehaciendo, modificando constantemente desde la, digamos, puesta en marcha o desde la entrada de la prueba piloto a la que ya se han referido los anteriores intervinientes. Además, queremos hacerles llegar los mecanismos o las formas de comunicación con la Agencia Tributaria para clarificar, plantear las dudas que cada sector, que cada sociedad o entidad pueda tener debido a las distintas especificidades o especialidades de cada una o cada uno de los obligados tributarios a este impuesto. Entonces, sin más dilación, nos podemos plantear qué características, qué es esto del SI, y en este punto pues podemos decir que es un proyecto que cada vez deja de ser tanto proyecto y más una realidad, en la cual, como antes ha dicho Jorge Espí, lo que se hace es modificar la gestión de la llevanza de los libros registros del IVA tal y como hasta ahora la teníamos contemplada. ¿De qué manera se va a realizar esta llevanza de los libros registros? Pues a través de la sede electrónica de la agencia y mediante un suministro de información sobre la facturación de las entidades. En este punto hay que aclarar que no estamos ante el envío de facturas en forma PDF a la agencia tributaria, ni estamos ante la llamada factura electrónica. Es otra cosa, es algo más que comunicar datos de una propia factura, como ahora veremos. Es evidente que es un cambio radical en el sistema de gestión actual del IVA, pero no solo para las entidades, sino también para la propia agencia. Es un cambio absolutamente radical que se puede llevar a cabo por principalmente la evolución tecnológica tanto de las entidades en España como de la propia agencia tributaria. El suministro se va a realizar de forma inmediata, lo que permite un acercamiento del momento del registro de las facturas en cada una de las entidades al de la realización efectiva de las operaciones económicas. Y en esto hacemos hincapié, y luego lo explicará con muchísimo más detalle Felipe Sánchez, que no estamos ante el envío de un modelo, como hasta ahora teníamos conocimiento o veníamos haciendo con modelos de declaraciones informativas, sino que es un paso más allá y es un suministro inmediato. Inmediato, es verdad que se marcan unos plazos, pero que la inmediatez cuando se establezca o cuando se llegue al desarrollo total de este sistema, pues será inmediato. Lo que se dice es inmediato, al día siguiente, a los 10 minutos, efectivamente un canal de comunicación absolutamente actualizado y renovado. Con la implantación de este sistema o suministro inmediato de información, la agencia tributaria persigue dos objetivos. Uno, a nivel de asistencia al contribuyente. Todos sabrán que la agencia tributaria, además de su natural y específica tarea de control tributario, pues realiza actuaciones de asistencia al contribuyente. Y en este punto también encontramos este modo de actuar. ¿Qué queremos llevar a cabo con este sistema de inmediato de información? Pues poder ofrecer al obligado tributario unos datos fiscales también en IVA. No son datos fiscales extraídos de declaraciones informativas de terceros, sino de la propia información que el contribuyente va aportando respecto de sus facturas emitidas, y también datos fiscales de las facturas recibidas de la contraparte o de sus proveedores. También debemos decir que hay una segunda fase que está más alejada en el tiempo
y que cuando ya esté implementado el sistema, cuantos más contribuyentes hayan optado, además de los obligatorios, a este sistema, se podrá desarrollar, y es el llamado borrador de autoliquidación del IVA. No será un borrador en el sentido estricto que los entendemos ahora en la declaración del impuesto sobre la renta, pero sí que será una ayuda sustancial para la elaboración, la confección de las declaraciones periódicas del modelo 303, por cuanto la información va a constar, se podrá realizar la autoliquidación con mayor seguridad, y además, como ahora veremos, la información se contrastará entre los datos aportados por el propio obligado tributario y los que le imputen la contraparte de las operaciones. No se desconoce, por supuesto, ni se oculta que también se pretende con este sistema que se redunde en una mejora del control tributario sobre el impuesto sobre el valor añadido, y así se hace constar pues en la normativa, en el Real Decreto 596, que ya se ha comentado y que después veremos. ¿Cómo lo puedo poner? Aquí. No, pero es ponerlo en grande. Aquí. Vale. No. No, a ver. No, este no. En esta. No, este es el de... Pues es que no sé cómo se pone esta versión de... Bueno. No lo sé, siga así. Ampliándolo un poco. Lo único que vamos a hacer es cambiar Ampliar esto ahí y ya está. Y ya y está. dale a la lupita. No, para ir para ampliar. No. Bueno, nada. Tiene que ser así, Vale, de momento. vale. Nada, déjalo. Vale. Bueno, que la vista falla un poco. Como decía, estamos analizando los aspectos principales del sistema, y uno de los aspectos sustanciales es a quién le afecta, ¿no? Y sobre todo de cara a la difusión, pues vamos a centrarnos en aquellos en que efectivamente van a estar obligados al suministro inmediato de información y quienes pueden optar a él. Se ha establecido dos colectivos diferentes. Uno, obligatorio. En estos casos van a estar obligados a aplicar esta llevanza de libros registros en la sede electrónica las sociedades que conocemos como grandes empresas, además los grupos de IVA y los contribuyentes obligados tributarios incluidos en el registro de devolución mensual. Como pueden ver, y como todos saben, porque imagino que todos están ya al corriente de todas estas novedades, la característica fundamental de estos tres colectivos es que el IVA lo liquidan por periodo mensual. El periodo de liquidación mensual del IVA de estos contribuyentes es mensual, y esa es una característica sustancial en este sistema. Además, es evidente, y todos lo saben, que, como antes decía, el grado de tecnología, el grado de utilización de medios informáticos en estos colectivos es muy alto. Nos relacionamos ya desde hace tiempo entre la agencia tributaria y ellos de forma telemática, y entonces parecía que eran los destinatarios ideales de un sistema como el que se va a implantar. No obstante, es evidente que cuanta más contribuyentes accedan al mismo, la información estará mejor contrastada y será más operativo el sistema. Por eso se establece la posibilidad de que aquellos contribuyentes que, no siendo de los grupos anteriores, quieran optar al sistema, puedan presentar una declaración censal optando a incluirse en el sistema de suministro inmediato de información. Esta opción se presentará en los meses de noviembre del año anterior a que quiera surtir efectos, pero efectivamente, con la entrada en vigor el 1 de julio de 2017 de este sistema, se ha previsto que durante este año la opción se pueda realizar en el mes de junio de 2017, esto es, el próximo mes de junio. Además, hay que decir
que en todo caso aquel que opte por incluirse en este sistema ha de acogerse a los requisitos que ello supone, y entonces su periodo de liquidación, si era trimestral, pasará a liquidación mensual, con lo cual pasarán también a tener que presentar el 303 de forma mensual. También pueden renunciar. Una vez que hayan optado al año siguiente, con un periodo de permanencia de un año, podrán renunciar a seguir en este sistema. En el tema de la renuncia hay que hacer ver que en el colectivo de obligatorios se ha establecido la posibilidad de que los contribuyentes incluidos en el REDEME puedan renunciar al régimen de devolución mensual si así quieren evitar entrar en el SI. Estamos hablando de una renuncia al régimen de devolución mensual, no al sistema inmediato de información. Y también se ha previsto, o está claro que así va a ser, que se establezca un plazo extraordinario durante este año 2017, que nos avanzaron que sería durante el mes de mayo, pero que está pendiente todavía de aprobar la orden ministerial que determinará ese plazo y cómo realizar esa renuncia. En el caso de los contribuyentes que van a estar obligados al SI, es evidente que el cese como gran empresa o la exclusión en el REDEME puede significar el excluirse también del SI, del sistema inmediato de información. Como antes ha adelantado Jorge, se trata de un colectivo de 63.000 empresas, más o menos, a nivel nacional, y suponen el 80% de la facturación por IVA en España. Es un proyecto, por tanto, muy ambicioso por la singularidad de los contribuyentes afectados y, por supuesto, por la importancia en el volumen de operaciones. Es un sistema que, en principio, a lo mejor para la parte de las sociedades, de las entidades, dicen, vaya, nos ha caído más obligaciones, tenemos más trabajo para hacer, pero no se pueden desconocer tampoco las ventajas que para el obligado tributario puede suponer estar en este sistema. En primer lugar, se va a establecer o se va a realizar una simplificación de obligaciones formales. Evidentemente, con el SI, que va a suministrarnos una determinada información más allá de lo que es la propia factura, no hay otra que hacer una eliminación de obligaciones de declaraciones informativas. Y así es real que se quedarán exonerados de presentar el modelo 347, el modelo 340 y el modelo 390, con alguna especialidad, ¿no? También desaparecen los libros registros de IVA en el mismo sentido que hoy los entendemos para estos contribuyentes. Decía que en relación con el 390 con alguna especialidad, porque efectivamente se les exonera de la presentación de la declaración anual 390, pero alguna información que se recogía en este modelo habrá que hacerla constar en el último modelo 303 o 322 del ejercicio, como luego vamos a ver. Otra ventaja para el contribuyente es que la información que se va suministrando va a componer una información contrastada o de contraste que él va a poder conocer con total transparencia. Se va a ofrecer por la agencia tributaria los datos fiscales y además se va a disponer en la sede electrónica de un libro registro declarado y contrastado. Mis datos se van a contrastar con los datos que de mí también estén informando la parte y la contraparte, digamos, el cliente y el proveedor. ¿Esto qué puede suponer? Pues tengan en cuenta que al tenerlo contrastado, al saber la información que se ha de declarar para cada periodo de declaración, va a suponer una reducción de errores en el cumplimiento de las obligaciones formales y en las propias declaraciones. Y entendemos también que esa minoración de errores va a suponer la minoración también de algunos requerimientos y de inicio de algunos procedimientos tributarios para resolver o subsanar esos errores que podían tener las declaraciones hasta ahora.
Hay otra ventaja, y es la ampliación del plazo de presentación de las autoliquidaciones. Hasta ahora saben que las autoliquidaciones de IVA mensuales se presentan hasta el 20 del mes siguiente. El plazo se amplía a los 30 días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación mensual, y esto por dos razones. Primero, para que una vez que esté implementado el sistema, la propia entidad pueda analizar los datos contenidos en estos datos fiscales con un poco más de detalle, y por otro lado también de cara a nuestro objetivo segundo en asistencia, que será la ayuda a la cumplimentación de la declaración 303, y tener un poco más de tiempo todos para poder realizar con mayores garantías estas declaraciones. Por tanto, la mejora en el control tributario también es evidente. Hay ventajas para la asistencia y ventajas para el control, porque nos anticipa la información a la agencia tributaria, se acerca el momento de la contabilización de las facturas a la operación económica, y además la información pues nos nace cruzada. Si el cliente y el proveedor, evidentemente, están los dos en el sistema. Otro aspecto relevante de este proyecto es el plazo en el cual se debe suministrar esta información. Vamos a hacer referencia al plazo de envío o la frecuencia de envío de los registros o de la información de registros de las facturas expedidas y de las facturas recibidas. Por lo que se refiere a las facturas expedidas, el envío del registro de la facturación se realizará en un plazo de 4 días naturales, excluyendo del cómputo sábados, domingos y fiestas nacionales. Festivos nacionales, excluyendo aquí los autonómicos y los de carácter local. ¿Y desde cuándo se contabiliza este tiempo? Pues de la fecha de expedición de la factura. En todo caso, se establece un segundo límite que se fija en el día 15 del mes siguiente. Por tanto, contaremos con 4 días desde la expedición de la factura, y en todo caso hasta el 16 antes del 16 del mes siguiente. Hay, digamos, un doble límite. En el caso de las facturas recibidas, este plazo de 4 días, se excluyen también, por supuesto, los mismos días, sábados, domingos y festivos nacionales, se cuenta desde la contabilización de la factura o del documento único aduanero. Y en todo caso también desde hasta antes del 16 del mes siguiente. Este plazo se ha unificado a través de alguna modificación normativa, como ahora veremos. Pero verán ahí en rojo que se ha establecido también para 2017 un plazo mayor para el segundo semestre de este año, pues por aquello de la adaptación al sistema, y este plazo será de 8 días, tanto desde la contabilización de las facturas como desde la expedición de las facturas expedidas. Además, se establece también, pero ya con carácter general, un plazo de 8 días para aquellos contribuyentes cuya obligación de facturar la realicen a través de un tercero, o sea el destinatario el que tiene esa obligación. ¿Qué tenemos que enviar? ¿Qué hay que remitir a la agencia tributaria? Como hemos dicho antes, no se trata de remitir las facturas, se debe suministrar información de la facturación. Hay distintos libros registros de facturas remitidas, recibidas, bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias, pero nos vamos a centrar en lo más común, lo más general, que son el libro registro de facturas recibidas y facturas expedidas. Decir que cuando llevamos a cabo el suministro de información, y luego Felipe lo comentará con detalle, los caracteres técnicos, hay que decir que daremos de alta distintos registros con claves, podremos modificar esos registros también con otra clave, o dar de baja ese registro porque es erróneo con otra clave. También mediante claves se podrá determinar el tipo de operaciones que se están realizando. Efectivamente, si la factura es completa, es simplificada, es rectificativa, habrá un juego de claves que evidentemente estarán publicadas en la orden ministerial.
pero en concreto y datos sustanciales que vamos a suministrar a la agencia tributaria, pues el primero de ellos y esencial en el sistema es el número y en su caso la serie de la factura expedida. Es, digamos, la identificación de la factura y es un elemento esencial para el desarrollo del sistema. Es el enlace entre las facturas expedidas y las recibidas y, por tanto, es, como digo, un elemento sustancial. Junto con esta información se facilitará la fecha de expedición y el NIF del expedidor, la fecha de expedición y de realización de las operaciones si es distinta a la anterior, el nombre y apellido, razón social, el NIF del destinatario, la base imponible, la cuota tributaria, bueno, todas las cuestiones que ahí ven, la descripción de las operaciones, que es un campo libre de 500 caracteres para llevar a cabo la descripción de la operación de acuerdo a la normativa tributaria, a las consultas de tributos y de aquella forma que sea capaz de describir la operación de su sujeción al impuesto y de la determinación de la base imponible. También, en el caso de las facturas rectificativas, como decía, se hará referencia al tipo de rectificación al que estamos aludiendo, bien por ser un error de derecho, bien por estar en alguno de los supuestos del artículo 80. Será opcional identificar la factura rectificada, pero sí, en cuanto a la rectificativa, se van a tener que dar una serie de datos, bien si se hace por sustitución o por diferencias, en fin, una serie de cuestiones que luego ya se podrán ver. También la calificación fiscal de las operaciones, algunos regímenes especiales recogidos en la ley del IVA, el acuerdo de facturación, cuando aquellos contribuyentes que nos faciliten la información estén acogidos a un acuerdo especial de facturación reconocido por la agencia tributaria, pues nos deberán dar este dato y ya veremos luego cómo se suministra. Y además, pues algunas modalidades de información con trascendencia tributaria recogida en los artículos 33 a 36 del Reglamento de Aplicación de los Tributos como consecuencia de la eliminación de los modelos de información de declaraciones informativas que hemos visto que van a quedar estos contribuyentes exonerados de presentar. En esta diapositiva lo que se establece, creo que se ve bien, son algunas claves de operaciones de los libros registros de facturas expedidas y ahí pues tiene las claves de operaciones de régimen general, las exportaciones, los regímenes especiales. Creo que se ha quedado un poco anticuada esta diapositiva por cuanto en la prueba piloto que se va evolucionando y aceptando las distintas sugerencias y observaciones de los distintos sectores empresariales, pues alguna de ellas desaparecerá o incluso se fusionará. Ahí ven las distintas claves. En cuanto al libro registro de facturas recibidas, en primer lugar, el dato esencial a suministrar es el número y, en su caso, serie que figure en la factura, pero la factura expedida. El número, como hemos dicho antes, de la factura expedida, el número de la factura expedida y, en su caso, la serie, son fundamentales. Es el enlace entre unas facturas y otras y, por tanto, se ha de suministrar. Ahí también comentábamos o hacíamos ver que habría que suministrarse el número de DUA y la fecha de contabilización, pero parece ser que en las últimas versiones que se van a sacar esto cae, no hará falta hacerlo constar por cuanto se identificará de otra manera. En la fecha de expedición y la realización de las operaciones, si es distinta a la anterior, el nombre y apellido, razón social, el NIF del expedidor, la identificación de la factura. La base imponible, la cuota deducible, es evidente que contamos o se cuenta con 4 años para poder practicar la deducción en el impuesto y en el caso de que se quiera retrasar ese derecho a la deducción, pues la cuota deducible respecto de esta factura podrá ser 0. La descripción de la operación, los regímenes esenciales, especiales y las modalidades de operaciones con trascendencia tributaria recogido en los artículos 33 a 36 del REGAT. También hay una tabla de claves para este libro registro de facturas recibidas
y, por tanto, es un sistema, digamos, mixto, con claves y con campos abiertos para hacer constar la información que se remite. La implantación, como hemos visto, lleva un tiempo desde enero de 2017 hasta hoy mismo de prueba piloto, de tal manera que algunas entidades, grandes empresas se han acogido a esta prueba, de tal manera que se están enviando facturas recibidas, facturas expedidas, pues para probar el sistema, para llevar a cabo la adaptación informática requerida a estas sociedades, y hay que decir que la prueba piloto pues yo creo que es un éxito, ¿no? Porque digamos, se está implementando un sistema con la colaboración del sector empresarial y, por supuesto, también adaptando o haciendo ver las sugerencias que cada sector pueda plantear. La entrada en vigor, efectivamente, se queda establecida para el día 1 de julio de 2017 y lo tenemos prácticamente ahí. Además, aquí hacemos ver que la obligación de enviar los libros registros del primer semestre de 2017 en el periodo desde 1 de julio a 31 de diciembre de 2017 se ha visto reducida a grandes empresas y a grupos, porque se ha exonerado a los contribuyentes en el REDEME de esta obligación. Evidentemente, los contribuyentes acogidos al régimen mensual de devolución ya han estado presentando sus 340 durante el primer semestre del año y no se les va a reiterar con esta obligación en el segundo semestre. Al parecer, la información que se ha de suministrar será la que en el primer semestre era vigente. Ese es el sistema en términos o descrito de modo general. Evidentemente, cada sector, cada operatoria, cada sociedad pues tiene sus especificidades, cada uno tiene sus requisitos y luego hay que irlo llevando a cada sociedad, a cada entidad en su forma de actuar, depende del número de facturas que se emitan, en fin, esto ya la práctica es infinita. Ahora lo que queremos es hacer una exposición de la normativa, de dónde buscar qué sustenta todos estos cambios. Y efectivamente, como antes ha comentado el delegado adjunto, es un cambio radical, pero no es un cambio que se va a introducir de hoy para mañana, sino que lleva en estudio bastante tiempo, que se han hecho análisis de derecho comparado. Y bueno, a mí me gusta decirlo porque a mí también me llamó la atención en un primer momento, pues hay países de nuestro entorno que ya están en un sistema parecido, por ejemplo Portugal, y países que a lo mejor consideramos que no están tan avanzados tecnológicamente, por ejemplo de América del Sur, que ya también tienen sistemas muy avanzados en esta misma dirección. Por ejemplo, Brasil o Chile ya tienen sistemas parecidos. En España, como Jorge dijo antes, ya en el año 2014 se hizo una nota de prensa por parte de la agencia de que el sistema iba encaminado a esto, y normativamente la Ley 28 del año 2014, que entró en vigor en enero de 2015, ya contenía algunos cambios normativos previendo lo que iba a ser el sistema. Esa Ley 28 modificó, en primer lugar, el artículo 164.1 cuarto de la Ley del IVA, en donde ya se reflejaba la obligación específica de cómo cumplirla con la llevanza de los libros registros, y se decía o dice literalmente que se podrá o que se llevará la contabilidad y los libros registros que se establezcan en la forma definida reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y de las demás normas contables. En aquel momento lo que se hacía era una habilitación a reglamento para poder desarrollar este sistema. Además, se modifica también la Ley General Tributaria en el artículo 29.3 para hacer esta misma mención reglamentaria a la posibilidad de que haya una obligación de llevanza de los libros registros de manera informática.
Como no podía ser de otra manera, ante una obligación siempre tenemos una tipificación de una infracción, y también se tipificó en el artículo 200 el retraso en la obligación de llevar los libros registros a través de la sede electrónica, y la contraparte, que es pues el importe de la sanción que supone la infracción o la comisión de la infracción. Evidentemente tenemos que ponerlo porque está ahí, porque es la normativa vigente, pero como ha dicho antes Jorge también, no es el objeto ni de la charla ni del momento oportuno. Además, hemos visto que a nivel de ley ya se hicieron los cambios que hubo que hacerse, y que reglamentariamente había que desarrollar algunos aspectos del sistema. Esto se lleva a cabo con el Real Decreto 596 de 2016, que se aprueba a final de año del año pasado, y que supone, con la aprobación de este reglamento, la modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Reglamento de Facturación y el Reglamento de Aplicación de los Tributos. ¿Qué se modifica del reglamento del IVA? Pues los artículos 62 a 71, que como ven son los que establecen la llevanza de los libros registros a través de la sede electrónica. Se marca y delimita el colectivo obligatorio o obligado. Se establece la ampliación del contenido de la información de los libros que se ha de suministrar. Se regula también los plazos de remisión de esa información y el plazo de presentación e ingreso de las declaraciones del IVA. Por su parte, en el reglamento de facturación, tras la modificación, contempla la posibilidad para los sujetos pasivos que cumplan la obligación de expedir factura por un tercero o por un destinatario, que esta obligación deban comunicarla a la agencia tributaria mediante una declaración censal. Y se unifican los plazos de remisión de las facturas con los de emisión de las mismas. Si recuerdan, el segundo límite se establecía en el día 15 del mes siguiente, y antes los plazos de emisión eran superiores a ese segundo, digamos, límite en cuanto a la remisión de la información. También se modifica el reglamento de aplicación de los tributos, eliminando el artículo 347 del artículo 32 para el colectivo que esté incluido en el SI, también el modelo 340 que ahora presentan los contribuyentes del REDEME, y además se da una nueva modificación a la redacción actual del artículo 104H del REGAT, en donde se regulan las dilaciones no imputables a la Administración. Para el caso en que se produzca un retraso en la presentación o en el suministro de información de un determinado contribuyente, y si se inicia un procedimiento de comprobación, se establezca una dilación desde el inicio de ese procedimiento hasta la presentación efectiva o el suministro de esa información que faltaba por aportar. Además, se va a producir unos determinados cambios en orden ministerial, que es el documento el documento normativo que nos queda por que se publique y que estamos ya pendientes de que salga en breves días. No sé si se publicará también algún otro tipo de norma reglamentaria, si es preciso que se defina algo más, o simplemente ya saldrá la orden ministerial que estamos esperando. ¿Qué va a regular esta orden ministerial? Pues desde luego las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan el sistema, y algunas otras cuestiones, como ahora veremos. Hay que decir que, como ya se produjo con otras órdenes ministeriales anteriores, la orden ministerial hará alusión a las especificaciones técnicas que se contendrán en la sede electrónica de la agencia. La información, ¿qué otras cuestiones? Pues la información a suministrar. Ahí ven el tipo de claves de las facturas, el listado de claves de regímenes especiales y operaciones con trascendencia tributaria. Evidentemente estas claves van a poderlas conocer, y de hecho ya, como ahora veremos en la página de la agencia, pues ya pueden ir conociéndolas y teniéndolas en cuenta para adaptar los sistemas informáticos. Además,
se va a establecer a qué se refiere el suministro de información anual de determinadas operaciones con trascendencia tributaria, como son las primas de seguro e indemnizaciones, los cobros en metálicos de más de 6.000 euros de una misma persona o entidad. Pero además de estas cuestiones de carácter ya digamos relativas a lo que es el suministro inmediato de información, también va a modificar otras cuestiones esta orden ministerial, y así se va a modificar la orden que aprobó el modelo 036 para poder contemplar la comunicación de alta y o baja de facturación por un destinatario o un tercero, que como hemos visto podrá optar el obligado tributario y que le supondrá tener un plazo más largo para la remisión de la información. También se va a modificar la orden que aprobó el modelo 390 para exonerar al colectivo del SI, y también se va a modificar las órdenes que aprobaron el modelo 303 y el 322 para incluir la información que antes se remitía a través del modelo 390 y que ahora se deberá incluir en el 303 del último periodo de liquidación. ¿Qué información es esa? Pues la que ven aquí, la actividad desarrollada, el volumen de operaciones y, en su caso, la prorrata de información sobre los sectores diferenciados. Por otro lado, la orden ministerial también aprobará la regulación de la información a suministrar en el segundo semestre de 2017 relativa a las operaciones del primer semestre, que, como hemos visto antes, se ha exonerado a los contribuyentes REDEME y que da a definir exactamente qué es la información a remitir, que, como decimos, será en virtud, o digamos que en sistema sí, pero con relación a la información que estaba vigente hasta 30 de junio. Y, por otro lado, también se va a recoger o se va a regular el suministro de información sobre operaciones acogidas a un acuerdo de facturación. Antes vieron que entre las facturas expedidas era uno de los puntos a suministrar. Como decimos, hay determinados contribuyentes o obligados tributarios que están acogidos y que tienen aprobado por la agencia tributaria un determinado acuerdo de facturación, y en estos casos, antes del primer envío del suministro sí, deberán remitir por el registro telemático de la agencia su acuerdo de facturación. En este caso, si estamos hablando de una presentación por registro telemático, como las que ahora mismo se realizan, de modo que el acuerdo de facturación que tienen de la agencia tributaria se hará un PDF y se remitirá por el registro telemático, y la presentación de ese acuerdo de facturación supondrá que se devuelva al contribuyente pues el típico número de referencia RGE/números/2017, y esta referencia será la que se haya de suministrar en los envíos sucesivos del SI. A partir de este momento, la presentación recoge una serie de ejemplos de preguntas frecuentes que nos podemos plantear a la hora de establecer o de implementar el SI, de analizarlo. Preguntas frecuentes que están recogidas en un documento que elabora, actualiza y modifica constantemente la agencia tributaria, los departamentos de gestión e informática. Y bueno, yo los he hecho constar para que vean como ejemplos, para que vean que son muchas de las cuestiones que se pueden plantear, pero que tienen ya contestación, actualización y revisión. ¿Vale? Hay cuestiones sobre los plazos, las facturas rectificativas, las formas, las opciones que se pueden dar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los obligados tributarios que tienen domicilio fiscal en el territorio foral? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la normativa que se les aplica? En fin, son muchas las cuestiones que allí vienen recogidas y que yo creo que carece de trascendencia que yo ahora las explique, sino cada uno ver las suyas. Decirles que la versión última es la 06, pero que pronto se actualizará la versión 07, de hecho ya hay una presentación versión 07. ¿Y dónde encontrar este documento de preguntas frecuentes o fax?
pues la agencia tributaria ha establecido, al margen de los canales de comunicación que ahora comentaré y que luego Felipe va a hacer más explícita una referencia a ellos, pues la agencia tributaria en su página ha establecido un contenido en un banner específico que pueden encontrarlo en el banner de impuestos. Pinchando ahí llegarían al impuesto sobre el valor añadido y más tarde o en el siguiente paso ya encuentran un banner del SI. En esta localización pueden ver con distintos iconos la información sobre las novedades que se van produciendo, la información general o digamos desde el área de gestión, normativas, la información técnica importante y sustancial para implementar el sistema, son cuestiones informáticas, y la normativa en la que se apoya toda esta cuestión. Dentro de las novedades, pues van apareciendo, ahí es donde hay una presentación última, versión 7, de las últimas novedades que se han ido implementando como consecuencia digamos, de la prueba piloto. Y están las preguntas frecuentes. El documento de preguntas frecuentes lo pueden encontrar en la versión 06, como digo, pronto será la versión 07. En el margen izquierdo para cada cuestión se establece un cuadrito en revisada o actualizada, de tal modo que cuando la estás leyendo sabes que está actualizada prácticamente ayer o antes de ayer. Y luego decirles que además la agencia tributaria ha establecido un canal de comunicación a través de no solo la prueba piloto para aquellos que se acogieron a ella, sino también a través de unos correos electrónicos que pueden encontrarlos aquí, tanto a nivel de cuestiones normativas como a cuestiones técnicas, que ahora también lo verán, que se han respondido al menos cerca de 6.000 correos hasta mediados de abril, y que además ahora se ha establecido un formulario para solicitar cuestiones o plantear consultas, de manera que las consultas estén más organizadas, las contestaciones también, y que también pueden localizarlo en el banner de la agencia tributaria. Por tanto, bueno, mi presentación casi que acaba aquí. Y espero haberles hecho ver un poco cuáles son las características del sistema y dónde se puede encontrar la información, y que la agencia tributaria está abierta a cualquier cuestión a efectos de poder implementar el sistema de la mejor manera posible y con el menor coste indirecto posible. Y ahora ya les dejo con mi compañero, con Felipe Sánchez, que va a contarles todo el carácter técnico del sistema. Bueno, pues buenos días otra vez. Vamos a intentar ahora dar otra visión del SI. Veremos algunos conceptos similares, pero vamos a ver una visión desde, si me deja esto, vamos a ver. ¿Se ve grande? Sí, ahí ya se ve. Perfecto. Desde el punto de vista de los servicios electrónicos que de alguna manera sustentan el sistema, que es un poco la otra visión. Siempre en todas las campañas o en todos los servicios que ponemos en marcha, siempre tenemos esa doble visión, la visión más normativa y la visión desde el punto de vista de los servicios electrónicos, porque ahora cada vez que ponemos en marcha alguna campaña nueva o algún servicio, todo al final se sustancia en una serie de servicios que están disponibles en nuestra sede electrónica. Y como no podía ser menos, el SI tiene también un componente, quizás sea el servicio que tiene un componente de servicio electrónico más potente de los que tenemos actualmente. Vamos a ver. Un poco recalcando las ideas generales que ya... ¿No ha cambiado? A ver, es que estoy intentando poner la presentación. No cambia. Vamos a ver. La presentación.
No. Vamos. No, no cambia. ¿Sabéis cómo va el...? Es que no reanuda la... ¿Cómo lo puedo poner en modo presentación? Porque es aquí habitualmente, pero no va. Es que a lo mejor está la de fondo. Esa era la anterior. Es que igual está el problema con la presentación. Ahí estás en modo edición, yo creo. Yo le doy. Es presentación clave y ya está. Le doy y funciona. ¿Con eso va? ¿Con esto va? Perfecto, pues ya está. Vamos a volver. Perfecto, no te preocupes. No, sí, con eso ya está. No, es de aspectos técnicos. Si va con el diapositivas, pues sí, fenomenal. Lo que voy a pasar muy de soslayo, muy de pasar de las cosas de social, corporativa. Voy a decir Seguimos. que somos una empresa. Bueno, por recalcar un poco las ideas generales que han expuesto tanto el delegado adjunto como la jefa de gestión, evidentemente supone un cambio sustancial en el sistema de gestión del IVA. De alguna manera instaura una nueva forma de relacionarse con la agencia tributaria, distinta a la que estábamos acostumbrados hasta ahora, distinta a la que hasta ahora llevábamos, que era que teníamos un plazo y todos llegábamos apurados a ese plazo e intentábamos cumplimentar un fichero antes de ese plazo y luego remitirlo. Esto es otra cosa, no tiene nada que ver. Esa nueva forma de relación está íntimamente conexionada con el uso intensivo de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque entendemos, y así lo decía también en el preámbulo del Real Decreto del 596, que ya el estado de madurez de las empresas en España, al menos de los que están del colectivo de obligados al sistema, es lo suficientemente avanzado como para que se puedan acometer este tipo de cambios. La idea básica es que nosotros lo que hacemos, lo que tiene que hacer la empresa es aportar la información de sus facturas tan pronto como las haya registrado o como las haya contabilizado, lo cual también añade un cariz de transparencia. Realmente, de alguna manera estoy transparentando mi funcionamiento. Cuando tengo mi factura registrada o contabilizada, transmito la información. Esa es la forma de funcionar. Y a medida que voy enviando esa información, se va componiendo mi libro registro en la sede electrónica de la agencia. Es donde tengo yo mi libro registro. Yo voy enviando la información, tan pronto la tengo, y el libro registro se va componiendo, y para ver en mi libro registro tengo que acceder a la sede electrónica de la agencia. Es decir, el cambio es muy, muy importante. Es un sistema, como dice ahí, intrínsecamente online. No se trata de esperar a un plazo para presentar, es hacer intercambios de información constantemente entre la empresa y la agencia tributaria. No es esperar al plazo, preparar el fichero, enviar, es estar enviando información y recibiendo información de la agencia constantemente, que necesita, por tanto, un nivel de calidad muy alto. Luego ya veremos qué errores se pueden dar y veremos que hay errores que no son admisibles. Es decir, vamos a poner unos requisitos de calidad bastante elevados, porque si no el sistema no funcionaría, no fluiría bien. Que también supone un reto muy importante para la agencia por el volumen de información. Probablemente hasta ahora en la agencia estamos acostumbrados a manejar muchísima información. Pero esto supone un salto cuantitativo en cuanto a la información que vamos a manejar, porque el volumen de información que vamos a gestionar va a ser muy grande, donde el contribuyente en este sistema no puede tener incertidumbre. Es decir, él presenta su información de forma automatizada,
y en cualquier momento puede ver el efecto de esa información, igual que la agencia puede ver los efectos de esa información enviada al contribuyente, también lo puede ver. ¿Cómo hacemos ese intercambio de información? Pues bueno, como se hace cualquier intercambio de información habitualmente, hay que tasar un lenguaje. Es decir, vamos a ver en qué lenguaje hablamos, qué lenguaje común hablamos, y en ese lenguaje común vamos a intercambiar la información para que nos podamos entender. ¿Qué ha elegido la agencia para ese intercambio de información? Pues ha elegido, como no puede ser de otra forma, un estándar universalmente aceptado ahora mismo para el intercambio de información estructurada, que es el intercambio de mensajes en formato XML, que seguramente a muchos de ustedes les sonarán. No sé si aquí hay gente de las áreas de informática de alguna empresa, pero bueno, pues es un estándar comúnmente aceptado para intercambio de información. Estos mensajes con la información de facturación, ¿cómo se estructuran de modo muy básico? Pues hay una cabecera donde está básicamente la información de identificación del titular del libro registro, y después de esa cabecera hay un bloque con la información de las facturas. De una factura, de 10 facturas, de 100 facturas o del número que sea, con un límite, luego lo veremos. De tal manera que la unidad básica de información va a ser la factura. Cuando digo la factura, reitero lo que decía antes Cayetana, no se trata de enviar las imágenes de las facturas, es la información de las facturas y alguna información adicional, como antes ha dicho Cayetana. Por tanto, cada mensaje XML que se envía, que se prepara y que se envía, al final es un contenedor de facturas, es como un fichero de facturas donde cada una de ellas tiene una clave única, y la clave única viene compuesta por el número y serie de la factura tal y como lo generó el expedidor de la misma, la identificación del expedidor de la factura y la fecha de expedición. Esa es la clave de cada factura, y esa clave es la que vamos a utilizar en los procesos de contraste. Es decir, cuando nosotros vamos a contrastar información, la emitida por una empresa y la que emiten otras empresas respecto de ella, el contraste va a ser con esa clave de factura, esa clave única. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para hacer un envío de información al SI? Cosa que pueden hacer todos ustedes desde ya. No sé si alguno de ustedes ya ha hecho algún envío de información al sistema, pero pueden hacerlo desde ya. De hecho, se podría hacer desde el 2 de enero de este año. Pues generar un fichero XML con esa información. Un fichero XML, evidentemente, que siga unas reglas, que eso es lo que denominamos esquemas, que están publicados en nuestro portal, el esquema del mensaje XML. Al final, cada uno de estos esquemas de lo que se compone son de grupos de datos y elementos de datos, que es como se estructuran los mensajes XML. Un grupo de datos no es ni más ni menos que un conjunto de elementos de datos, y un elemento de datos es lo que normalmente conocemos como un campo de información. Por ejemplo, el NIF es un campo de información, eso sería un elemento de datos. Una vez que genero el fichero XML, pues simplemente lo que tengo que hacer es meterlo en el mensaje XML y enviarlo. ¿Y cómo se envían los mensajes XML? Pues la forma habitual de hacerlo es mediante servicios web. Servicios web que es algo que está pensado para interacciones de máquina a máquina, es decir, para interacciones en las cuales no interviene en principio ninguna persona. Es decir, al final esto está pensado para que los sistemas de facturación, el sistema de contabilidad, genere los mensajes XML, y esos mensajes XML el propio software invoque al servicio web de la agencia y le transmita el mensaje, y la agencia responda a otro mensaje XML al software de facturación de contabilidad, que lo tiene que coger y tramitar. ¿Vale? Está pensado para automatizar todo el proceso. Los mensajes XML, en principio, aunque parezca que es algo muy raro, son autoexplicativos, en el sentido de que cada grupo de datos que habíamos visto, cada elemento de datos, cada campo de información,
tiene unas cabeceras que indican lo que es una cabecera y un final de cabecera que indica de qué estoy hablando en cada caso. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues porque precisamente de lo que se trata es de automatizar procesos. Entonces, lo que tengo que tener es un mensaje que un proceso software lo pueda desgranar, entender lo que hay ahí dentro y tramitar de forma automatizada. Por eso se están utilizando ese tipo de estándares. Y al final se trata de conseguir esta automatización integral de intercambio de información de facturación. Evidentemente, cuando, como todo, es un cambio sustancial y cuando empecemos todos a intentar implementar este cambio, todo el mundo va a estar pendiente de los mensajes XML que se envían a la agencia con la información del SIC, porque todo el mundo estará nervioso viendo a ver si la información que envío es la que realmente quiero enviar. Y al principio será así, pero cuando esto ya esté rodado y probablemente esos envíos pasarán una validación previa de alguien en la empresa antes de hacer el envío y demás. Pero dentro de un año, cuando esto esté dentro de la normalidad de las empresas, que lo estará, realmente esos envíos serán automatizados. Probablemente no habrá nadie que esté mirando, revisando esa información que se envía, sino que serán envíos que se harán de máquina a máquina. Cuando ya se compruebe que todo funciona bien, serán procesos absolutamente automatizados. Eso sería un mensaje XML, un ejemplo de un mensaje XML. Entonces, lo que le decía, aquí hay grupos de datos y elementos de datos, pero cada uno está identificado diciendo lo que es. Por ejemplo, tendríamos aquí el titular del libro registro, que es un grupo de datos que empezaría aquí, donde pone sum1 titular, y terminaría aquí, donde pone /sum1 titular. Y dentro de ese grupo de datos hay campos, elementos de datos, como sería el nombre del titular del libro registro y el NIF. Y cada elemento de datos tiene su cabecera y su final. Es decir, parece un poco raro, pero luego cuando entras dentro del mensaje realmente se puede ir desgranando y cogiendo todos los datos y saber perfectamente cada dato a qué nos referimos. En esta diapositiva les he intentado, sobre todo de cara a la gente que trabaja en las áreas de informática, un poco todos los protocolos que están involucrados en este intercambio de mensajes XML. Que al final son los protocolos habituales que se utilizan cuando hacemos este tipo de cuestiones en otros entornos, como en otros entornos de la empresa, que probablemente ustedes utilizan servicios web para muchas otras cosas, para relacionarse, por ejemplo, con otras empresas o para relacionarse con, a lo mejor, con proveedores de servicios o alguna otra cuestión. Una de las cuestiones que se incide es que el protocolo de comunicación es el HTTPS, que es el protocolo habitual que utilizamos en Internet. Lo único que tiene la S de seguro, ¿por qué? Porque yo cada vez que voy a intentar hacer una transacción con el sistema, me tengo que identificar. ¿Y cómo me identifico? Pues me identifico con un certificado electrónico, un certificado electrónico que me permita firmar digitalmente. Y ese certificado electrónico puede ser del propio titular de la información, del propio titular del libro de registro, podría ser de alguien a quien yo apodero para que haga esa presentación de esos mensajes XML, un apoderado para la realización de trámites electrónicos, o podría ser también de un colaborador social, es decir, que alguien que pertenezca a un colectivo, que tenga firmado un convenio de colaboración social con la agencia para la presentación de información en nombre de terceros. Es decir, cualquiera de esas posibilidades está disponible. Toda la información técnica, tanto el documento de descripción de los servicios, que están, se sigue el protocolo WSDL, que es simplemente son las siglas en inglés de lenguaje de descripción de servicios web, los esquemas XML y también el protocolo para invocar a los servicios, que es el SOAP, que es el que habitualmente se utiliza en servicios web. Toda esa información está en la parte de información técnica del portal del SI.
y está ahí desde enero para que ya la gente que tenga que hacer desarrollos sobre este sistema tenga la información necesaria para poder arrancar y hacer pruebas. Como decía antes el delegado adjunto, dentro del marco de colaboración social, en el que habitualmente están asesores fiscales o colegios profesionales y demás, últimamente también se ha llegado a acuerdos de colaboración social con las propias empresas que hacen desarrollo de software para terceros, software orientado a la relación con la agencia tributaria. De tal manera que un desarrollador, una empresa de desarrollo que haga software para implementar los envíos de información del SI, podría convertirse también en colaborador social y hacer la presentación en nombre de sus clientes, si es que llegan a ese acuerdo con la empresa de la que son clientes. Por supuesto, las empresas también tienen la posibilidad, si tienen su propio equipo informático, de desarrollar su propio software que extraiga la información de su sistema de contabilidad o de facturación y que haga el envío de los mensajes XML a la agencia tributaria. Y también existe la posibilidad de aquellas empresas que a lo mejor su nivel económico de facturación es alto, pero su nivel en cuanto a volumen de facturas, número de facturas que generan es pequeño, también va a haber herramientas en la sede electrónica de la agencia para que puedan presentar o puedan generar esos mensajes XML rellenando unos formularios y enviando la información a la agencia, con lo cual se ahorrarían todo el tema del desarrollo. Si bien es cierto que eso es viable en empresas que tengan un número de facturas muy reducido. Cuando yo estoy hablando de volúmenes de facturas, de miles de facturas, eso es inviable. No puedo estar con un formulario cumplimentado, tengo que chupar información de mi sistema de contabilidad y generar esos mensajes de forma automatizada. Los modos de envío de esa información es esto que estamos diciendo: el normal, el habitual, servicios web, es decir, mi proceso, mi software de mi empresa se conecta con un servicio en la agencia tributaria, la sede electrónica, y envía un mensaje XML con la información de facturación, invocando a esos servicios web. Una comunicación máquina a máquina. Y luego está este segundo método alternativo que les decía, que es cumplimentar la información de las facturas mediante un formulario factura a factura y enviar esos mensajes a la agencia tributaria. Eso puede ser muy útil ahora en periodo de pruebas o para empresas que tengan muy poco número de facturas que envían. Para cada uno de esos mensajes que nosotros enviamos, la agencia tributaria genera una respuesta síncrona. ¿Qué quiere decir síncrona? Quiere decir que la respuesta es cuasi inmediata. Cuasi inmediata quiere decir que la agencia se compromete a responder a cada mensaje XML en el rango de 1 o 2 minutos. Es decir, yo mando mi mensaje XML con mi bloque de facturas, de información de facturas, y yo respondo a ese mensaje XML en 1 minuto, 2 minutos. Doy esa respuesta. Como la respuesta tiene que ser síncrona, evidentemente el bloque de facturas que yo puedo enviar cada vez no puede ser infinito. Eso lo pueden entender todos. Tenemos que ponerle un límite, porque si no yo no me puedo asegurar a dar una respuesta síncrona. Entonces, ese límite lo hemos puesto en 10.000 facturas. Es decir, el mensaje XML puede tener, cada mensaje XML, un contenedor con 10.000 facturas, con información de 10.000 facturas. Ese es el límite máximo. Eso sí, yo puedo enviar 10, 100 o los mensajes que quiera XML de 10.000 facturas, una detrás de otro. Pero cada mensaje como máximo de 10.000 facturas. Cada uno de esos mensajes XML hay que decir qué tipo de envío es. Es una de las cuestiones que van en la cabecera junto con el titular del libro de registro. Tengo que decir si ese mensaje es de alta, es decir, lo que estoy haciendo es intentar dar de alta facturas, o tengo que decir si lo que estoy intentando es modificar algún error registral que tenga en una factura que haya enviado previamente. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de comunicación que vienen ahí, el A0 y el A1. Cuando digo modificar, me refiero a modificar un error registral. Por ejemplo, yo he presentado una factura
la agencia la ha validado y me responde que tiene un error admisible, pero tiene un error. Entonces yo puedo, a posteriori, eso sería en un mensaje de tipo alta, a posteriori para esa factura podría enviar un mensaje de modificación corrigiendo ese error registral. Esa corrección no tiene nada que ver con otro tipo de modificaciones que están recogidas en la normativa del IVA, de una factura rectificativa o cualquier otro tipo de modificación. Estos son errores registrales, no tiene nada que ver con las facturas rectificativas, sustitutivas o lo que sea que esté contemplado en la normativa del IVA. Y lo que es muy importante, para cada mensaje XML que yo envío, como siempre, la agencia tributaria me tiene que dar un recibo de la presentación firmado por la propia agencia. Y eso se instancia en un código seguro de verificación que se ofrece en un mensaje de respuesta a ese envío XML. Entonces, para cada envío tengo que tener mi CSV. Y mi CSV es el recibo de que yo he hecho esa presentación. Igual que cuando presentan un 303 o cuando presentan un modelo 340 o lo que sea. Hasta ahora lo que estábamos acostumbrados era a esto, a generar en los plazos establecidos y muy habitualmente ajustándonos mucho al plazo final ese fichero con el contenido de la información del 347, del 340, del 303 también. Genero ese fichero y lo envío. Ahora lo que tendré es que tener algún módulo que esté conectado, íntimamente ligado a mi sistema de facturación o contabilidad, que obtenga la información de las facturas, prepare los mensajes XML y los envíe. Los envíe con el máximo de 10.000 registros de factura por envío. ¿Y cada cuánto lo envío? Están los plazos que ha comentado antes Cayetana, pero al final la tendencia tiene que ser a que el envío se haga de forma inmediata. Es decir, en cuanto esté la información, en cuanto la factura esté expedida o esté contabilizada, yo tengo que enviar la información. Luego habrá que decidir cómo se agrupa esa información en el módulo, en ese módulo sí, cómo lo agrupamos, cómo lo enviamos, pero al final el envío tiene que ser inmediato. Para cada envío que se hace se realizan una serie de validaciones. Lo que hablábamos antes del control de calidad, es decir, tienes una información que tenga una calidad muy alta para poderse incorporar al sistema. Esas validaciones afectan tanto a la cabecera que hemos comentado antes del mensaje, como a cada una de las facturas que se incorporan en un mensaje XML. Es decir, se valida tanto la cabecera como cada una de las facturas. Y puede haber errores que consideremos admisibles y errores que consideramos no admisibles. Y ahora veremos los efectos. Sí quiero recalcar que entre los errores no admisibles están los errores de identificación. Cuestión importante, seguramente con la cual han tenido que batallar muchos de ustedes en envíos de declaraciones o envíos de información, y sobre el cual dedicaremos ahora un momento para detallarlo un poquito más. Como he dicho antes, cada factura se valida y esa validación indicará que cada una de esas facturas estará en uno de esos tres estados una vez enviado el mensaje XML. Puede estar aceptada la factura, quiere decir que no tiene ningún error y esa factura, la información de esa factura se incorpora al sistema. Aceptada con errores quiere decir que tiene algún error registral admisible, que la factura se incorpora al sistema, pero yo le notifico el error al titular del libro de registro para que lo corrija. ¿De acuerdo? Pero la factura está incorporada. Y luego está el estado rechazada, que quiere decir que la factura tiene un error que la agencia tributaria no admite. Y como no lo admite, esa factura no se incorpora al sistema. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es decir, si yo rechazo una factura, esa factura no está incorporada al sistema. Hay que volver a hacer un envío de alta con el error corregido para poderla incorporar. ¿De acuerdo? Esos son algunos, tanto los errores, la tabla de errores admisibles como no admisibles están en el documento de descripción del servicio web. Hay una tabla bastante grande con todo tipo con la descripción de todos los errores. Ahí les he extractado una parte de ese manual, pero pueden ver el detalle
en el documento de descripción del servicio web. Los errores de identificación, ya hemos dicho que son no admisibles. Entonces, recomendación, que a lo mejor ya la han hecho o la vienen haciendo habitualmente sus empresas, que validen la información de identificación de las contrapartes con las que habitualmente operan directamente en la sede electrónica de la agencia. Para ello existe un servicio que está ahora mismo siempre ha estado colgado en la parte de censos de la sede electrónica, pero ahora mismo también está colgado en el portal del sistema SI. Entonces, ahí pueden hacer un envío de información de datos identificativos, hasta 10.000 registros en un envío, y la agencia lo que hace es responder para cada dato que envían, cada NIF, razón social, nombre, apellidos, simplemente contestamos identificado o no identificado. Esa es la respuesta que damos. De tal manera que si está no identificado, sabe que si utilizan esos datos en una factura en el sistema SI, esa factura va a quedar rechazada. Con lo cual, conviene adelantarse. Seguramente todos manejarán alguna base de datos con las contrapartes que operan habitualmente y validar todas esas identificaciones, especialmente aquí en nuestra provincia, donde tenemos un colectivo de personas físicas extranjeras muy importante que tienen NIE, y donde los errores de identificación con los NIEs siempre son más frecuentes que con los DNIs, porque a veces la gente cambia de NIE o cambia de apellidos y nombre en función de su estado civil. Entonces ahí conviene hacer este ejercicio de verificar antes las identificaciones de las contrapartes. Una de las modificaciones que porque como hemos dicho antes, todo el sistema llevamos una prueba piloto, y además una prueba piloto de la cual estamos aprendiendo muchas cosas, estamos validando muchas sugerencias, y aquellas que creemos que son sustanciales importantes se incorporan al propio sistema. De ahí también un poco el retraso en la publicación de la orden ministerial que está pendiente, porque todavía es un proyecto vivo que se va modificando a medida que van llegando ese tipo de consideraciones. Respecto del tema de la identificación, puede darse el caso de que alguien, aunque la identificación sea correcta, no esté censado en la agencia, con lo cual daría un resultado de no identificado. Entonces, existe la posibilidad de una nueva clave de tipo de identificación, que sería la 07, que se incorporará en la nueva versión, que simplemente esa clave 07 lo que hace referencia es a alguien que efectivamente no está censado. Entonces, ese registro de factura con esa clave de identificación, la factura entraría al sistema, sería una factura aceptada con errores, ¿de acuerdo? Es decir, la factura entra y tengo ahí un error que ya tendré que corregir con el tiempo, pero al menos la factura consigo que entre al sistema. Hay muchas claves distintas de identificación, ¿de acuerdo? Una clave de identificación es el DNI, el NIF, el CIF, ¿vale? Pero también hay claves de identificación, como por ejemplo con el identificador BIES, cuando estamos hablando de operaciones intracomunitarias. Hay muchos tipos de identificación distintos. Para cada tipo de identificación hay una clave distinta. ¿Cómo se corrigen los errores en las facturas? Pues lo hemos ido comentando, pero en el caso de que una factura sea rechazada, lo que tengo que hacer es enviar otro mensaje de alta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que, aunque yo envíe un mensaje de alta, la agencia la ha rechazado. Tengo que intentar darla de alta de nuevo con los datos corregidos. Esa factura no entró porque la rechacé. En la aceptación con errores, lo que tengo que hacer es no enviar un nuevo mensaje de alta. Lo que tengo que enviar es un nuevo mensaje de tipo modificación, corrigiendo el error admisible que me indicaron. Y al margen de las altas y las modificaciones, también se pueden generar mensajes XML para dar baja de facturas, hacer bajas de facturas. También bajas de facturas por errores registrales, es decir, porque me he equivocado en la emisión de la información. Esto no tiene nada que ver con modificaciones de facturas dentro de lo que es la normativa del IVA, sino simplemente he cometido un error registral y lo puedo dar de baja mediante un mensaje de baja.
Respecto al resultado total del envío, hemos hablado de los resultados de las validaciones para cada factura. El envío global del mensaje XML también tiene un resultado global. Los resultados son esos tres que vienen ahí. Aceptación completa quiere decir que está todo perfecto, es decir, que tanto el mensaje tiene una estructura acorde a los esquemas y que todas las facturas están correctas y yo devuelvo un CSV de ese envío. Una aceptación parcial quiere decir que la estructura del mensaje es correcta, pero que hay alguna factura dentro que tiene algún problema, o que ha sido rechazada o que ha sido aceptada con errores, con lo cual yo devuelvo un CSV del envío, pero tengo que tener en cuenta que hay alguna factura que tengo que corregir, ya sea presentando un nuevo mensaje de alta o ya sea presentando un mensaje de modificación. Y luego el rechazo completo, que puede ser, por ejemplo, porque la estructura sea incorrecta. Si la estructura del esquema del mensaje XML es incorrecta, yo lo rechazo. Y en ese caso es como si no hubiera hecho nada. Yo ni siquiera voy a devolver un CSV, lo rechazo y ya está. También puede pasar porque la información de la cabecera sea incorrecta. Si, por ejemplo, la identificación del titular del libro registro no es correcta, es decir, si el propio titular del libro registro que está en la cabecera no está identificado en la agencia tributaria, yo voy a rechazar todo el mensaje, ni siquiera voy a plantearme tratar las facturas que vienen detrás, lo rechazo completamente y no devuelvo CSV, no he hecho nada. Y también se puede producir un rechazo total porque aunque la estructura esté correcta y la cabecera esté bien, todas las facturas sean rechazadas. Entonces, en ese caso es que ni siquiera no he hecho nada, porque ninguna de las facturas era correcta por el motivo que sea. Un aspecto importante del sistema, una de las mejoras, sí, corto, vale. Uno de los aspectos importantes del sistema era el tema del contraste de datos, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos visto que una de las facilidades era que yo puedo ver la información, tanto la que he remitido yo como la que han remitido terceros sobre mí. Como hemos dicho antes, al final la clave de cruce siempre es el identificador de la factura, lo que hemos dicho antes, identificación del expedidor, número y serie, fecha de expedición, esa es la clave de cruce. ¿Y qué estados puedo tener una vez hecho el contraste? Pues los que vienen ahí. El de factura no contrastable porque la contraparte no está en sí. Bueno, como la contraparte no está en sí, no lo puedo contrastar. Es un estado correcto. La factura contrastada quiere decir que la contraparte está en sí y coincide la información de las dos. ¿De acuerdo? La parcialmente contrastada, cuando hay diferencias entre la información que suministro yo y la que suministra la contraparte, y además yo puedo ver las diferencias, puedo ver tanto la información que he suministrado como la que ha suministrado la contraparte, y la no contrastada, que es aquella en la que yo he emitido la información, pero la contraparte, que está en sí, no ha emitido nada, no manda información. Esos serían un poco los grandes estados desde el punto de vista del contraste. Este proceso de cuadres se reevalúa constantemente durante los 4 meses siguientes a la fecha de expedición de la factura y se reevalúa con cada envío de información dentro de ese periodo, ¿vale? Se reevalúa constantemente, con lo cual yo puedo tener una factura no contrastada porque a lo mejor la contraparte todavía no ha enviado la información, pero si entro a lo mejor dentro de 10 días ya lo tengo contrastado, o sea, el contraste cambiará. La fase de pruebas, aunque oficialmente termina el 30 de junio, porque el 1 de julio empieza la fase de producción, el entorno de pruebas está permanentemente abierto para quien lo quiera utilizar y va a estar abierto después del 30 de junio para quien quiera seguir haciendo pruebas. Y la fase de producción entrará el 1 de julio y tendremos los dos entornos. Lo único que se diferenciará uno de otro es que las URLs y los endpoints de los servicios web cambiarán, los de producción y los de pruebas, pero al final será más o menos lo mismo. Actualmente en la fase de pruebas tengo 3 herramientas fundamentales. Una que es la consulta de lo que yo envío, otra es estos formularios para dar de alta manualmente facturas en el sistema, es decir, tengo un formulario que yo meto la información y el propio formulario genera el mensaje XML e invoca el servicio web para presentar. Y el otro servicio es un cliente de servicio web que lo que hace es, si yo tengo un sistema que me genera ya los mensajes XML con la información del sí, lo que puedo hacer
es, en vez de desarrollar un módulo que invoque al servicio web, puedo coger ese fichero, importarlo en ese cliente web y enviarlo a la agencia tributaria. Sería la otra forma. El formulario web para dar de alta facturas es muy sencillo, lo pueden probar desde ya. Lo único que necesitan es una identificación, un certificado electrónico, que entiendo que muchos de ustedes ya lo tendrán. Cumplimentan los datos, les puede venir muy bien para ver todas las distintas claves que se utilizan para los distintos campos del mensaje. Se validan los datos, se firma y se envía. Y una vez que se firma y se envía, se recibe un mensaje de recibo con su correspondiente CSV. ¿De acuerdo? En la consulta lo que hago es consultar todo aquello que ya he enviado, por el medio que sea, por el formulario, por mi propio sistema que es capaz de enviar mensajes XML al servicio web de la agencia, como sea. Y una vez que hago la consulta veo todas las facturas que he presentado en pruebas. Si entro en el detalle de una, pincho en una, veo ya el detalle de cada factura. Y aquí una cosa importante es que una vez que he entrado en el detalle de una factura, tengo las herramientas para lo que comunicaba antes, las herramientas para enviar una modificación de esa factura, es decir, un tipo de comunicación A1 de modificación, o para hacer una baja de esa factura por un error registral, que sería la opción de anular factura. ¿Vale? Respecto a los canales de comunicación, y ya con esto termino, hasta ahora teníamos 2 direcciones de correo donde se enviaban todas las consultas, una dirección de correo para temas normativos de gestión y otro para temas técnicos de informática. Eso se ha reconducido a unos formularios que están disponibles desde el apartado contactar, tanto de la información general como de la información técnica. Es decir, al final se genera un correo que se envía a esas direcciones, pero en vez de enviar un correo en bruto, lo que se hace es, a través de un formulario, te va pidiendo una serie de información para delimitar la consulta y poderla clasificar mejor dentro de todas las consultas, de las 6.000 y pico consultas que tenemos ya en el sistema. Y nada más. Una cosa que quería decirles es que he visto que no tenemos ningún inconveniente en distribuir los PDFs de las presentaciones que hemos utilizado hoy. No sé si hoy han rellenado algún tipo de formulario. Sí. A ver. ¿Esto funcionará? Bueno, a ver si podemos ir a dónde estábamos antes. No sale. Sigue. No sale. ¿Dónde está? A ver, espera. Y ahora. Es que no sale. Muy bien. Ahora, como parte final, vamos a hablar un momento, una presentación muy sencilla de cómo hemos resuelto desde Wolters Kluwer en nuestras aplicaciones todas estas cuestiones técnicas que nos han estado exponiendo. En realidad, lo que queremos transmitir es que, si bien tiene una complejidad técnica importante, toda esta complejidad debe ser asumida, en este caso, por el proveedor de su solución tecnológica. En el caso nuestro, lo que nosotros hacemos es a través de nuestras aplicaciones, ya sea nuestra aplicación del ERP o nuestras aplicaciones de contabilidad UECO,
Desde allí, lo que nosotros llamamos el A3 conversor, lo que va a hacer es extraer los datos que necesitan, los datos de las facturas que son necesarios para enviar a la agencia tributaria. Lo que hacemos es preparamos el fichero, se envía. A partir de allí, el paso 3, lo recepciona la agencia tributaria, nos devuelve inmediatamente la respuesta y a partir de ahí la volvemos a tener ya en nuestra aplicación con los diferentes estados de las diferentes facturas. Para hacer un ejemplo práctico, tengo aquí de una empresa que está en fase de pruebas con nosotros y que nos presenta 3 modelos de factura. Nos hace una factura emitida, una factura recibida y una factura rectificativa para ver cómo se trataría. En el caso de la aplicación del ERP, lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestra aplicación que vamos a trabajar con el sistema el suministro de información inmediata, es decirle, darle un check para habilitar este sistema de información, indicar qué tipos de facturas, si vamos a trabajar facturas recibidas y emitidas, porque depende de la versión que tengamos, quizás lo hagamos por sistemas diferentes. Y entonces, ¿qué datos tenemos que enviar de una factura emitida? Como ya hemos visto, lo que vamos a enviar es el nombre y el NIF del cliente, la fecha y el número de factura, y nos pedía una descripción, que era una descripción libre. En realidad nosotros, como no es un tema que esté codificado, lo que hacemos es solo ponemos la primera línea de la factura, la descripción de la primera línea de la factura. Luego enviamos también la descripción y el tipo de operación, la cuota repercutida y el importe total de las facturas. Esos son los campos que nosotros extraemos para enviar adentro del conversor y que son los que se emitirán a la agencia tributaria. ¿Qué pasa con las facturas recibidas? También lo que hacemos es el nombre y el NIF del proveedor, en la fecha de la factura, hablamos aquí de fecha de factura, fecha de contabilización de la factura, que es el dato importante, si bien también recogemos la fecha de emisión de la factura, la descripción de la factura, el tipo de operación que estamos tratando y luego los datos que tienen que ver con cuota soportada, cuota deducible y total de la factura, el importe total de la factura. Y el tercer caso es qué pasa con una factura rectificativa. Lo que informamos es el nombre y el NIF del proveedor, la fecha, el número de factura rectificativa, la descripción, luego la cuota soportada, la cuota deducible, todos estos aspectos impositivos, el importe total de la factura y luego los datos de la factura rectificada. En la versión 6 ya había algunos cambios respecto de las facturas rectificativas, tienen una clave especial que nos permiten que aunque no las tengamos informadas de qué factura está viniendo, nos permite presentarlas. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se realiza el proceso? Podemos tener un proceso manual que cada vez que emitimos una factura o contabilizamos una factura, hacemos el envío. Lo que pasa que esto es algo que tenemos que estar constantemente dependiendo de este proceso, o podemos hacer un proceso automático que todas las facturas que vamos emitiendo y que vamos contabilizando quedan en un estado pendiente o de validación, de manera tal que lo único que tenemos que hacer es cualquiera persona que tenga la capacidad, si hay alguien que la empresa define como validador o la misma persona que las emite, pueda realizar directamente el envío sin estar dependiendo de cada una de las facturas. ¿Qué pasa con el envío? Muy bien, se nos presenta una pantalla donde tenemos una consulta del histórico de todos los envíos que hemos hecho, tenemos los envíos que estamos realizando, podemos exportar a Excel todo este dato, todas estas facturas que estamos enviando y procedemos al envío a la agencia tributaria.
La agencia tributaria, en este momento los plazos de respuesta son entre 10 y 20 segundos. Se han fijado un plazo máximo, como nos han dicho, de hasta 2 minutos cuando estemos enviando supuestamente los bloques de facturas de 10.000. Pero esto es inmediato y está funcionando de esta forma. Y la agencia tributaria nos puede responder de 3 formas, como ya hemos visto: una factura rechazada, una factura aceptada o una factura rechazada, aceptada con errores. Entonces, ¿cómo trabajamos en cada uno de estos casos? Muy bien, en la factura rechazada, aquí nos está diciendo de que el NIF no está identificado con la razón social. Entonces, en este caso, esta factura que no coincide, lo que tenemos que hacer es modificar en nuestro registro de facturación dicha factura, los datos que no son correctos, y automáticamente en el próximo envío que se haga, ya esa factura está incorporada dentro de los registros a enviar. Con lo cual la función de ustedes es solamente revisar y modificar ese dato incorrecto de las facturas, porque dentro de la aplicación lo vamos a generar nosotros automáticamente. En el caso de la factura telefónica, ha sido aceptada por errores porque no tenía en su momento la factura rectificada o la factura que dio origen a esta rectificativa, pero esto hay ahora una clave especial, con lo cual a partir de la versión 6 este tipo de error no volverá a suceder. Entonces, lo que le decíamos, en el caso nuestro de Wolters Kluwer, tanto en el nuestro como en las soluciones de clave informática, nosotros somos aquellos que vamos a dar la respuesta a todas estas cuestiones técnicas que ustedes han estado viendo hoy. Muy bien, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por su atención. ¿Se oye? ¿Se oye? Un segundito. A ver dónde está. Hay que darle a algún lado. Vale. Esto va, sí va. Bueno. Buenos días a todos, aunque os he saludado a la mayoría. Para que no me conozca, me quería presentar. Soy Vicente Ruiz, director del área de despachos profesionales del Grupo Clave-I, de Clave Informática. Y como bien decía Alejandro, nosotros, digamos, somos la parte que tiene que solucionar la problemática técnica de la ley, ¿vale? Con lo cual, desde aquí lo que queremos también es lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Porque, bueno, está la norma, está el desarrollo de la norma, la norma técnica que la regula, y estamos nosotros, digamos, Wolters Kluwer y Clave-I, para dar solución a esto. Brevemente voy a decir, bueno, para el que no nos conozca, quiénes somos. Somos una empresa que llevamos más de 30 años en el mundo de la tecnología. Concretamente este año haremos 32 años, en octubre. Bueno, tenemos una base consolidada de más de 2.000 clientes, donde, bueno, pues, cerca del 100% nos recomendaría. Evidentemente, algo estaremos haciendo bien, junto con todos nuestros clientes, evidentemente. Los sectores de actividad a los que nos dirigimos, los tenéis ahí, básicamente son despachos profesionales y asesorías, empresas comerciales y de servicios, instaladoras y empresas industriales del sector del calzado y la moda, ¿vale? Y en torno a los ERPs que desarrollamos junto con Wolters Kluwer, desarrollamos todo un portfolio de servicios adicionales donde damos servicio de mantenimiento informático, de consultoría, de compliance, de LOPD, de seguridad informática, ciberseguridad, etcétera, ¿vale? Bueno, a lo largo de estos años hemos alcanzado una serie de acuerdos, ¿vale? Donde, bueno, aquí tenemos las principales empresas con las que tenemos colaboración, acuerdos, integración, ¿vale? Como veis, son empresas de primer nivel, Microsoft, quien lo va a descubrir, Wolters Kluwer, HP, etcétera, etcétera.
y colaboramos estrechamente con todo tipo de asociaciones, colegios profesionales, entidades públicas, incluso privadas, ¿no? Aquí tenéis algunas de las más importantes de la provincia de Alicante, e incluso a nivel nacional. Para nosotros es fundamental la responsabilidad social corporativa, donde constantemente estamos realizando eventos y acciones para difundir este tipo de... Aquí una pequeña muestra de, no voy a nombrarlos ahora, pero vamos, una pequeña muestra de reconocimientos que hemos ido recibiendo a lo largo de estos años. Y bueno, deciros por último que, como hemos dicho al principio, todas nuestras aplicaciones, tanto a nivel de empresas de servicios y comerciales como de industria, con nuestra aplicación Clavipro, con el área de despachos con la aplicación A3 Asesor, la suite A3 Asesor, A3 RP, todas las tenemos ya adaptadas al SI, ¿vale? Entonces es importante, por último, que miréis en la documentación que se os ha dado, hay un cuestionario, es importante que lo respondáis, una encuesta, y un pequeño cuestionario que nos va a permitir en breve contactar con vosotros para realizar una serie de seminarios presenciales o webinars a distancia con el fin de, en base a las necesidades del sector de cada uno de vosotros, podamos daros cumplida respuesta y formación en relación al ERP y a la aplicación que utilizáis. Entonces es importante que lo rellenéis, ¿vale? En el caso de asesorías, los que seáis de asesorías, por favor, en el segundo apartado que pone qué actividad tiene, indicarnos, por favor, ahí a bolígrafo que sois asesoría. A pesar de que, evidentemente, sois una empresa, podría además una pyme comercial, pero, por favor, indicar que sois asesoría. Por mi parte, nada más. Daros las gracias por vuestra asistencia. Aquí estamos a vuestra disposición, tanto los compañeros de Hacienda como Alejandro como yo mismo. Si tenéis cualquier pregunta, pues adelante. Os pasamos un micro y las vamos respondiendo. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que queráis preguntar? Bueno, de cualquier manera, ahora tenemos un café ahí fuera, estáis invitados. Estaremos nosotros y con gusto os atenderemos en cualquier cosa que necesitéis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos.